primero que nada, buenas tardes para todos y gracias especialmente a Fer, a Gaby y a la Universidad Ort por la invitación. Como recién me presentó Fer, soy el arquitecto Sebastián Sanabria, director y fundador de Estudio S. Actualmente también doy una mano como líder del grupo de normativa y estandarización de BIM Forum Uruguay y estoy en el comité BIM de UNIT que está trabajando en lo que es la homologación de la norma ISO 19650 para nuestro país. Actualmente en la parte 5, ya que el año pasado homologamos la parte 1 y la parte 2. Ya que me van a estar escuchando un poquito menos de una hora, me parecía que era bueno, más allá de la presentación de Fer, presentarles un poco la empresa, la organización donde trabajamos, porque en realidad represento a la organización, es mucho, todos esos metros cuadrados que decía Fer, obviamente es un trabajo en equipo. Y bueno, con esa breve presentación que les quería hacer, básicamente era decirle que nosotros somos una empresa de construcción virtual, que buscamos la transformación digital de la industria y que estamos especializados en servicios BIM. Día a día nuestro foco está en trabajar para mejorar la calidad y la cantidad de las infraestructuras a nivel mundial. Ese es nuestro foco y el camino fue la transformación digital. Desde los inicios nos hemos enfocado en el mundo digital de la construcción y esto nos permite contar hoy, como mencionaba Fer, con una experiencia de más de 3 millones de metros cuadrados en BIM, teniendo más de 200 proyectos entre Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador. Y muchos de estos proyectos han sido de implementación BIM, que es un poco lo que nos reúne hoy. Donde hemos trabajado, por ejemplo, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, con Altius Group y con Dovata Arquitectos en esta línea. Esta experiencia nos ha nutrido y hemos podido experimentar con diferentes perfiles de empresas, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, desarrolladores y promotores inmobiliarios y también con constructoras. Empresas que tenían diferentes estructuras, tenían diferentes necesidades y también cantidad de personas. A partir de toda esta experiencia almacenada y de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra industria, es que la conferencia de hoy decidí dividirla en dos bloques. El primer bloque está orientado para aquellos que aún no están convencidos de la necesidad de implementar BIM. Y acá me alineo un poco a la presentación de Fer. Entonces, tiene más bien un carácter de concientización, donde buscaré dejarles básicamente una idea clave. La idea, básicamente, es que BIM está dejando de ser una ventaja competitiva de algunas empresas para ser una obligación. Una obligación para sobrevivir, para mantenerse competitivo. Una obligación para acceder a nuevos mercados y nuevos clientes y proyectos. En definitiva, lo que les quiero decir es que tenemos que dejar de postergar la implementación BIM en nuestras organizaciones. Tenemos que dejar de postergarla porque nos vamos a quedar fuera de este mercado. Las exigencias tanto públicas como privadas nos van a dejar fuera de competencia. Estas exigencias podrán ser tanto normativas o venir en forma de pliego de condiciones para poder ofertar y presentarse a los llamados. Pero también pueden simplemente reflejarse en las decisiones que empiezan a tomar los clientes, de trabajar con otras empresas, simplemente porque tienen mejor precio, mayor calidad y porque cumplen en mayor medida con los plazos establecidos. Estamos entonces en un momento clave para tomar una decisión que puede definir el mediano plazo de nuestras organizaciones. Pero aun cuando digo que el BIM está tendiendo a ser una obligación, aún tenemos algunos años de margen que nos permiten ponernos a tiro. Y es por esto que este primer bloque quiero utilizarlo para dejar en evidencia lo que está ocurriendo por un lado y concientizar por el otro. Esto claramente, y ahí de vuelta vuelvo a la imagen que se refería a Fer, no es algo que pienso únicamente yo. Sin dar mucha vuelta, hace 3 semanas atrás estuvo en este mismo espacio Iván Guerra, de España, que terminaba su conferencia con esta imagen, donde dice claramente 2024, 2027 y enfatiza, para no quedarse fuera de mercado.
y quería usarla para reafirmar. Sí, tenemos un par de años de margen para ponernos al día, pero tampoco son tantos. Tenemos que tener cuidado. Y ya tenemos que dejar de cuestionarnos el si lo vamos a hacer y tenemos que empezar a discutir o tenemos que estar discutiendo sobre el cuándo lo vamos a hacer. Sé que parece una idea un tanto exagerada, pero es una idea muy poderosa y es una idea clave, especialmente para hacernos Sí, sí. reaccionar y trazar con inteligencia nuestros próximos Sí, pasos. sí, sí, está bien. No, pero es que En el yo no segundo gasto, mamá. bloque Normalmente yo no gasto. vamos a dejar esta teoría Y todo y los eso. datos y vamos directamente a la práctica. Vamos a ir a la experiencia que tenemos, a transmitir concretamente diferentes formas que utilizamos para implementar BIM en organizaciones. Entonces, creo que una buena forma de acercarnos a la idea, que les decía, básicamente sintetiza que cada vez es más importante implementar BIM, una buena forma de acercarnos es revisar la situación actual de la industria. Y cuando pensamos en la industria de la construcción, más allá de todos los aspectos positivos que sabemos que esta tiene, también pensamos en una industria que es poco eficiente, que tiene baja productividad, que tiene altos costos de mano de obra. Y por si fuera poco, en contraposición a una actitud ambientalmente responsable que cada vez más debemos tener para proteger a esas futuras generaciones, es una industria que genera muchísimos desperdicios. Que menciono estas cualidades negativas, tiene sentido y se sostiene de algunos indicadores. El primero no es nada negativo, sino que es lo que representó en 2016 el sector de la construcción en Uruguay, 5.195 millones de dólares, un 9% del PBI. Pero también esos negativos o esos datos que sostienen lo negativo van, por ejemplo, en el informe del Instituto McKinsey, que es donde se establece o refleja que los proyectos grandes suelen tardar hasta un 20% más de lo planificado y llegan hasta un 80%, a estar un 80% por encima del presupuesto. Este mismo instituto identificó que la inversión en I+D o en investigación y desarrollo en la construcción está muy por debajo de la que se realiza en otras industrias. Para que tengan una idea, nuestra industria se invierte menos del 1% de los ingresos en innovación y desarrollo, mientras que en otros sectores, como el automotor, las inversiones rondan el 3,5 y el 4,5%. Otro estudio del BIM también concluyó que el 35% de los materiales utilizados para las construcciones se convierten en desechos medioambientales. A su vez, estamos en una industria donde hay poca consideración en los gastos de operación y mantenimiento. Estamos en una industria que es fragmentada. Y que sea una industria fragmentada se refleja cuando miramos para el costado y vemos la cantidad de estudios y oficinas que están formadas por menos de 10 personas. Y además, sabemos que hay una reducida estandarización y adopción de normas. Y que considerando a todos los actores de la industria, en general hay escasa preparación del capital humano. Hoy quería también compartirles dos gráficos importantes. El primero refleja la conclusión a la que llegó el CIFE de la Universidad de Stanford, que para quienes no lo conocen, el CIFE es el departamento que trabaja principalmente sobre nuestra industria, todo lo que tiene que ver con temas de innovación. Y este departamento, en 2004, identificaron que en los últimos 40 años, la industria de la construcción había experimentado una productividad negativa de alrededor del 20%, mientras que todos los demás sectores experimentaron un aumento de la productividad de más del 100%. Por otro lado, este otro gráfico fue presentado por uno de los consultores del BID y muestra que en Latinoamérica hay 4 veces menos productividad que en países desarrollados, lo que quiere decir que Latinoamérica requiere entre 3 y 4 trabajadores para hacer lo que hace uno en Estados Unidos. Bien, hasta acá creo que vamos a estar todos de acuerdo que la industria está en debe y además, como está en debe, tiene espacio para mejorar, tiene áreas de oportunidad. Es en este contexto, entonces, donde se presenta la metodología BIM como un medio, una vía razonable para generar condiciones más favorables. Para lograr entender
el por qué creo que es importante que veamos cuáles son los beneficios que aporta el BIM. Este es un cuadro que desarrollamos hace un tiempo en el área de investigación del estudio, que obviamente nos apoyamos en bibliografía, donde se aprecia en él que la metodología BIM puede generar beneficios en 3 áreas clave de nuestra sociedad: en la economía, en lo social y en lo medioambiental. En esta oportunidad realmente no voy a profundizar en cada uno de estos beneficios, puede quedar para otra charla, otra reunión, pero sí quiero mencionar cómo ya me imagino deben saber que a través de la implementación BIM se puede aumentar la calidad, se puede aumentar la transparencia, la colaboración y la trazabilidad. Y por otro lado también, la metodología BIM colabora a disminuir los plazos, los costos y el impacto ambiental. Condiciones que sin duda ayudan a combatir las carencias que les venía comentando previamente. Ahora, están muy bien todos estos beneficios, que muchos de ustedes me imagino ya los conocen, pero vayamos a lo concreto. ¿Por qué a una organización le debe realmente interesar implementar BIM? Bueno, miren esto. Si ahora rápidamente buscan en Google el término Building Information Modeling, en cuestión de segundos se van a superar los 316.000 millones de resultados. Para tener una perspectiva del crecimiento de lo que esto representa, del interés que hubo en los últimos años, en 2016, la guía de implementación BIM del Reino Unido especificaba que cuando se buscaba el término Building Information Modeling, el resultado era 1.500.000. Esto estamos hablando hace 5 años atrás. Este crecimiento tiene una clara explicación. Los clientes lo están exigiendo, están activando el mercado. Pero aún más importante que los clientes lo estén exigiendo, no cualquier cliente lo está exigiendo, los gobiernos lo están exigiendo. En este otro mapa vemos a modo de esquema, obviamente, la situación de la implementación del BIM en diferentes países. Destacamos gobiernos como los del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y Chile en Latinoamérica que llevan la delantera, pero también hay muchos otros países que a paso firme vienen avanzando. Hace unas semanas se lanzó oficialmente la Global BIM Network. Es una red que busca integrar la digitalización de la industria. Lo destacable que tiene su sitio web al momento es que podemos acceder a una biblioteca de políticas públicas relacionadas a BIM. En esta imagen pueden ver que ya hay más de 12 países, donde aparecen países de Latinoamérica, que han subido sus políticas, sus planes y sus estándares BIM. Sin embargo, yo sé que a veces cuando hablamos en términos internacionales se nos hace, a los uruguayos por lo menos, se nos hace un poco lejano e inconscientemente le quitamos importancia. Por eso quería también mostrarles la línea de tiempo de BIM de Uruguay, línea de tiempo que presentó la CND en noviembre del año pasado, en el Congreso de Gobiernos BIM de Latinoamérica. En esta línea vemos al principio, allá por mediados de 2016, que se estaban realizando algunos eventos, luego ya empezaron a aparecer relevamientos y generación de documentos, hasta llegar, hasta ahora, donde la exigencia del BIM y de entregables en BIM empieza a aparecer en los pliegos de condiciones para poder presentarse a licitar. Este último caso, que es la exigencia en los pliegos, lo estamos viviendo actualmente en el estudio, ya que estamos trabajando para el proyecto UTEC de Fraiventos. Para este proyecto nos han solicitado, para que tengan una idea del nivel que ya se está exigiendo, nos han solicitado modelos de todas las disciplinas para generar el proyecto ejecutivo, un proyecto ejecutivo sólido, coordinado. Pero no solo eso, ahí como ven alguna camionetita en la nube de puntos, también se ha exigido un modelado de las condiciones existentes a partir de nube de puntos. Y que los modelos, a su vez, sean aptos para la operación y para el mantenimiento. Lo que quiero transmitir entonces, y la forma fue poniendo en escena las exigencias que actualmente existen, tanto a nivel internacional como local, es lo que dije al principio. BIM está dejando de ser una ventaja competitiva de algunas empresas y está siendo una obligación.
Entonces, si aún viendo los déficits de la industria y los beneficios que el BIM tiene, beneficios que van a colaborar en solucionar esos déficits, no estábamos convencidos de implementar BIM, espero que con esta última información de lo que está ocurriendo, tanto local como internacionalmente, nos terminemos de convencer y avancemos. Y si cuando están analizando si avanzar o no, alguna de estas frases que están apareciendo en pantalla o conceptos se dan en la conversación, sepan que no fueron los únicos que lo dijeron, que lamentablemente es lo típico que escuchamos y que les recomiendo seriamente que dejen todos estos bloqueos de lado, den un paso adelante y comiencen. Ahora, ya vimos que BIM tiende a ser una obligación y somos conscientes de la importancia que tiene realizar la implementación cuanto antes. Ahora sí, ya nos metemos en el bloque 2 y empezamos a evaluar el cómo hacemos. Para explicar el cómo, empecemos por la base. Empecemos por el qué es implementar BIM o qué implica una implementación. Una implementación consiste en pasar de utilizar un sistema análogo, un sistema aislado, con escasa información incorporada y fundamentalmente manual, a otro sistema que se caracteriza por la gestión de la información. Un sistema que es paramétrico, que tenderá a ser abierto, que se basa en la colaboración y que nos llevará a trabajar de forma integrada. Estamos entonces pasando de trabajar en islas a trabajar en ecosistemas interconectados. Y si vamos a trabajar de forma interconectada, necesitamos poder hablar el mismo idioma, seguir una misma política, al menos dentro del equipo de proyecto, y trabajar bajo un mismo sistema de procesos. Para lograr trabajar en este ecosistema interconectado y garantizar la continuidad y la escalabilidad del sistema en la organización o en las organizaciones, el BIM deberá formar parte de la estrategia organizacional. Y para que forme parte de la estrategia organizacional, es que una implementación deberá articular 4 dimensiones: personas, procesos, políticas y tecnología. Se necesitará establecer mapas de procesos y flujo de trabajo, y esto se va a abordar en la dimensión de procesos. Se deberá también definir estándares, guías, manuales y protocolos. Esto otro lo vamos a establecer en la dimensión política de la implementación. Se deberá también implementar infraestructura de hardware y de software, lo cual va a ser abordado en la dimensión tecnológica. Y finalmente, se deberá trabajar con la dimensión humana, con las personas, que son en definitiva quienes están en el centro de la transformación digital. Acá estoy hablando de capacitaciones de software, Revit, ArchiCAD, Navis, Syncro, Presto, Solibri, el que corresponda. Pero recién en esta dimensión estoy hablando de eso. Porque también se les deberá enseñar, y también dentro de esta dimensión, a las personas que integran la organización, cómo trabajar en cada una de las etapas de la cadena de valor de la organización. Cómo intercambiar información clave en los momentos precisos, en los momentos que hay que tomar una decisión importante, que la información esté disponible, que la información sea veraz, que no sea contradictoria, que esté coordinada. Y también se deberá enseñar cómo intercambiar esa información de modo que un tercero la pueda comprender y utilizar. En definitiva, lo que les decía, cómo hablar este nuevo idioma. Y esto también es parte de la implementación, o de una implementación. Sin duda, y esto es a modo personal, las 4 dimensiones son imprescindibles, pero el equilibrio y la fortaleza que va a tener la transformación digital en la organización se va a basar en las personas.
Esto de articular las 4 dimensiones se relaciona de forma muy cercana con los niveles de madurez BIM que los ingleses definieron muy bien en el 2008 a través de este esquema de Bew-Richard. Se los conoce como los niveles de madurez BIM, pero también, en mi opinión, es más fácil entenderlos cuando lo pensamos como estados de situación. Este modelo, a nivel general, habla de 3 o 4, si consideramos el 0, estados. Simplificadamente, y muy simplificadamente, como para primer pantallazo, estos estados son CAD, modelado, colaboración e integración. El nivel 0, o pre-BIM, se caracteriza por tener una producción manual, por usar predominantemente archivos CAD y, por lo tanto, por tener los típicos problemas de comunicación, presentar mayores exigencias y también mayores complejidades. Y en el nivel 1, el nivel se empieza a caracterizar por tener producción paramétrica y automatizada, por lo cual se empiezan a percibir mejoras en lo que tiene que ver con la productividad debido al uso de software de producción como Revit o ArchiCAD. Pero, sin embargo, estas herramientas terminan siendo utilizadas para generar los entregables de siempre y se mantiene el mismo flujo de trabajo. En el nivel 2, que también es conocido como nivel BIM, según la norma ISO 19650, este nivel se caracteriza por realizar cambios de procesos y por trabajar en un ambiente colaborativo. Esa es la distinción principal que tiene este nivel. Toma mucha importancia un documento que internacionalmente se conoce como EIR, también llamado en algunos países solicitud de información BIM o términos de referencia BIM, y es un documento que establece para el proyecto los requisitos de intercambio de información del proyecto. En Uruguay, por ejemplo, la CNE, que les mencionaba anteriormente, está colocando estos requisitos de intercambio de información en un documento que llama Criterios de Gestión BIM. La respuesta a este documento es el también conocido PEB o Plan de Ejecución BIM, tanto de oferta como de contrato, que es el documento que va a desglosar ya con mayor detalle cuál es la estrategia, el plan de trabajo y mucha información más. En este nivel 2, los modelos cobran importancia. Los modelos de información cobran importancia. Estos modelos se empiezan a intercambiar entre los colaboradores. Se genera un modelo federado. Se trabaja en un entorno común de datos, o CDE. En definitiva, se aplica la norma ISO 19650 y, por lo tanto, la famosa metodología de trabajo BIM de la que tanto se habla. Finalmente llegamos al nivel 3. Hay poca experiencia en relación a este, que es un nivel donde empezamos a cambiar paradigmas. Empezamos a creer en un diseño integrado desde las fases iniciales. Se caracteriza por una integración que va a estar basada en la red, en la nube. Varios agentes van a estar trabajando en un modelo federado, pero en tiempo real. Evidentemente, para que esto suceda, para que diferentes actores estén trabajando sobre lo mismo a la misma vez, este es un flujo de trabajo que es muy complejo de implementar, pero que logra que exista una colaboración en tiempo real desde el inicio y durante todo el ciclo de vida del proyecto. De esta forma se va a incrementar la eficiencia y la eficacia de todos los procesos y también de los resultados. Con esto de los niveles, soy muy consciente que me metí con algunos conceptos de repente un poco avanzados o por lo menos complejos de agarrarlo por primera vez, que podrían incluso llegar a marear o confundir, lo tengo claro, pero quise utilizarlo porque es para darles al menos un marco teórico a la conclusión de que trabajar bajo la metodología BIM quiere decir trabajar en el estado 2, articulando las 4 dimensiones que les mencionaba: personas, políticas, procesos y tecnología. Entonces, a la pregunta ¿qué es implementar BIM? Yo le respondería
llevar a la organización del estado en el que esté, 0, 1, hasta el nivel 2. Y esto se va a lograr trabajando en los componentes que haga falta. Esto quiere decir trabajar tanto en cada una de las dimensiones que les decía, como en la articulación entre ellas. Es por esta razón que una implementación BIM comenzará con un diagnóstico. Necesitamos saber en qué componentes vamos a trabajar. Necesitamos saber los objetivos organizacionales, el marco temporal que tenemos, la disponibilidad económica que tiene la organización. Necesitamos ser conscientes del retorno que es esperado, de la disponibilidad que habrá en el equipo, la experiencia que tiene ese equipo y cada uno de los individuos, las capacidades y los activos que ya existen en la organización. Luego que tenemos mayor claridad al respecto de este estado, continuaremos con el plan de implementación. Ahí sí vamos a empezar a construir el plan de implementación. Y una vez aprobado este plan, se avanza en la ejecución del plan, para llegar en la última etapa a la consolidación. En resumen, un proceso de implementación va a estar dividido fundamentalmente en 4 etapas: diagnóstico, creación del plan, ejecución del plan y consolidación. Manteniendo esta estructura lógica y estratégica y tomando nuestra experiencia, es que nosotros, Estudio S, pudimos clasificar 5 tipos de estrategias para lograr implementar BIM. A la estrategia 1 la nombramos como implementación de baja carga. La implementación de baja carga tiene como objetivo principal llevar a la organización que se encuentra en el nivel 0 al nivel 1. El perfil típico son organizaciones que no han tenido ninguna formación en BIM o que la formación fue parcial y hace mucho tiempo. Parcial porque no toda la organización completó la formación o porque solamente parte de la organización tiene formación. Por lo general, las organizaciones donde se opta por esta estrategia buscan en BIM una forma de aumentar la productividad para mejorar su propuesta de valor. Por ejemplo, tener más tiempo para concentrarse en el diseño, en su core de negocio, en lo que les importa realmente, o incluso llegar a las entregas de forma más holgada, sin sobreexigir los recursos internos. Este acompañamiento tiene una duración aproximada de entre 1 año y 3 meses a 1 año y medio, donde se van a realizar acciones en las 4 dimensiones que les comentaba. A la estrategia 2 la llamamos implementación total y tiene como objetivo principal llevar a la organización del estado 0 al estado 2 o al nivel 2. El perfil típico son organizaciones que no han tenido ninguna formación en BIM o que la formación fue parcial y también hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Hasta acá vamos igual que el anterior, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto al perfil? Que las organizaciones que se meten en este recorrido son organizaciones que tienen una visión a largo plazo. Y además tienen los recursos necesarios para involucrarse en procesos largos. Este proceso largo lo deciden comenzar típicamente una vez que la organización entiende el BIM como parte fundamental de la transformación digital y como evolución de la propia industria. Ya entendió que el BIM no es un software. Ya entendió que hay que trabajar sobre más dimensiones, que hay que trabajar sobre política, que hay que trabajar sobre procesos, que hay que trabajar sobre la rama tecnológica y que también hay que trabajar sobre la formación en software. Esta implementación tiene una duración aproximada entre 2 años y medio y 3. Y también se van a realizar acciones en las 4 dimensiones. Ahora un poquito más al final comento algunas diferencias más. La estrategia 3, por su contenido del tipo estratégico, fue que la nombramos como implementación estratégica. Y acá aclaro y abro un paréntesis, todos estos nombres son nombres de Estudio S, o sea, si van a cualquier lado y hablan de este tipo de implementación,
probablemente no los entiendan, salvo que hayan estado en esta conferencia, pero son nombres que nosotros le pusimos para identificar tipos de estrategia. Bueno, les decía que la nombramos así porque es estratégica. Tiene como objetivo principal consolidar a la organización en el nivel 1. Este camino lo toman organizaciones que ya tienen formación y que ya han realizado proyectos, que ya tienen experiencia trabajando en software BIM, pero que no tienen los procesos ni las políticas consolidadas. Por lo tanto, no creen que estén explotando las posibilidades de la tecnología. Este acompañamiento tiene una duración aproximada de 4 a 6 meses y, como se pueden imaginar, se va a trabajar sobre las dimensiones de políticas y de procesos que eran las que le faltaba a la organización. La estrategia 4 es una implementación intensiva y tiene como objetivo principal llevar a la organización del nivel 1 al nivel 2. Es una estrategia para organizaciones que ya tienen un equipo capacitado y que ya el equipo tiene experiencia. Organizaciones que creen que sus proyectos están bien, que tienen elevados niveles de productividad y que creen además que le están sacando máximo provecho a la tecnología. Pero justamente lo estaban viendo como una herramienta y no como una metodología. Lo estaban viendo como tecnología únicamente. Son conscientes de esta diferencia y deciden hacer un esfuerzo más. Deciden ajustar sus procesos y políticas para alcanzar el nivel 2. Lo particular que tienen estas organizaciones, que realmente las pone hoy en día por encima del promedio, es que tienen el nivel de madurez 1 controlado. Por lo tanto, es muy probable que hayan comenzado el camino BIM hace más de 3-4 años. Este acompañamiento tiene una duración aproximada de 6 meses y trabaja sobre las debilidades de cada una de las 4 dimensiones. Y finalmente, la estrategia 5, implementación por roles, tiene un objetivo proporcionar a las organizaciones formación específica para resolver una necesidad o aprovechar una oportunidad. Es el tipo de implementación que menos podemos encasillar en un perfil de organización que lo solicita, ya que nos hemos encontrado tanto con situaciones donde la metodología BIM estaba completamente consolidada y se quería fortalecer en un área específica, como otras situaciones donde simplemente se quiso darle capacitación a un rol, confiando en que se tenía una estructura de respaldo atrás. Al ser tan diversas las situaciones, es difícil poder darle un marco temporal, pero en promedio y considerando una única formación o el trabajo sobre una única parte o área, podemos pensar entre 4 y 6 meses. Bien, en esta placa les quería mostrar de forma más concreta algunas de las actividades que contiene cada estrategia. Podemos ver una subetapa o grupo de actividades que se llama diagnóstico, como les decía anteriormente. Muy importante comenzar por ahí, para establecer un plan adecuado de trabajo y que esté alineado con las debilidades y las fortalezas de la organización. Acá se desarrollarán actividades como analizar a la organización en su conjunto, a los equipos, a los integrantes, las infraestructuras y también analizar proyectos anteriores. Se comenzará a diseñar o ajustar los procesos y activos. Se trabajará sobre, y acá me voy a la fila 2 y 3, se trabajará sobre flujogramas. También tendremos un momento donde la atención estará en los templates y bibliotecas de objetos o complementos, fila 4. En relación a las actividades dentro de la política, se definirán guías, se definirán manuales, se definirán protocolos y estándares de trabajo. Por ahora, los grupos que mencioné trabajan básicamente sobre políticas y procesos. Pero veamos que empezamos a entrar en las etapas que trabajan sobre la dimensión humana. Formación en software de producción, formación en gestión de la información, en software y formato de colaboración e interoperables. Hasta que llegamos a la práctica, a los momentos de máximo aprendizaje y consolidación, que son los pilotos. Acabo de repasar a grandes rasgos los grupos de actividades
pero no todos obviamente aplicarán a todas las estrategias. Y ahí un poco se intentó marcar eso con los diferentes puntos. Vemos que, por ejemplo, la diferencia principal entre la implementación parcial y la completa es que la completa, al buscar llevar a la organización al nivel 2, necesita trabajar y formar en aspectos relacionados a la gestión de la información y en software y formatos interoperables. Obviamente también sus subetapas, debido a las complejidades, van a requerir más tiempo. Estoy hablando de la estrategia de implementación completa, va a requerir más tiempo sus subetapas, por más que tengan el mismo nombre que las subetapas en la implementación parcial. Mientras tanto, vemos que las implementaciones intensivas y estratégicas, al estar enfocadas en objetivos que son menos ambiciosos y más concretos, dejan de lado algunos grupos de actividades. En la columna de implementación por roles están marcadas todas las actividades, pero más que nada a modo de identificar que va a depender de cada caso. La intervención va a variar. Y por esto se marcan todos, o decidimos marcarlos todos, pero decidimos colocarlos en gris. Siendo lo normal que la intervención se dé solamente en un grupo de actividades y que realmente no haya una planificación demasiado robusta. Bien. A ver que se me trancó ahí un segundo. Ahí va. En este bloque sobre implementación, ya vimos que un proceso de implementación tendrá fundamentalmente 4 etapas y que depende de algunas variables, como los objetivos de la organización, cuáles etapas se utilizarán y cuál estrategia, cuál de las 5 estrategias será la idónea aplicar. Y bajando un nivel más, vimos los grupos de actividades, la placa que acabamos de ver recién, que tiene cada estrategia. Pero ahora, realmente quería que abordemos un momento clave en todo este proceso, que por lo general no he escuchado que se hable mucho. Este momento se localiza entre que tomamos la decisión de que vamos a implementar y que comienza la implementación. Es decir, supongamos que esta charla es el empujón final que necesitaba alguno de ustedes. Entonces mañana llegan a la oficina y ¿qué hacen? De repente reúnen al equipo, le comunican la decisión y dicen, ok, empecemos, vamos a hacerlo. Pocos minutos después, uno pregunta, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y ahí volvemos a quedar en un punto muerto. Van a estar sin duda mejor que hoy, porque la decisión ya está tomada, pero no mucho más que eso. Y esto lo quise traer, porque aunque parezca absurdo, es en este punto donde muchas organizaciones se han quedado estancadas por meses y hasta años. Entonces, en este marco temporal, que decidí representarlo con ese rectángulo, entre que tomaron la decisión y comenzó la movilización, hay una serie de pasos que se deberían dar. Primero, hay que decidir el responsable de la implementación. La organización debe decidir si contrata a un consultor o empresa consultora, o si decide incorporar a alguien a su plantilla, a alguien que tenga la capacidad de realizar una implementación. En este primer punto, quiero abrir un paréntesis para intentar evitar alguna frustración. En varias ocasiones nos han llamado empresas cuya estrategia ha sido incorporar a alguien que ha tenido experiencia en proyectos BIM, para darle la responsabilidad de que lidere la implementación en la organización. Algunas organizaciones lo han logrado por este camino, pero tengan presente lo que venimos hablando. Hablamos de articular 4 dimensiones, muy importantes en cualquier organización, dimensiones que van más allá del BIM. Dimensión política, dimensión proceso, dimensión tecnología, dimensión humana, va más allá del BIM. Entonces estamos hablando que implementar BIM es articular estas dimensiones. Por lo que esperar que un único perfil tenga la capacidad de absorber todo, realmente es un poco irreal.
Y menos aún cuando además a esa persona se le exige que cumpla con otra serie de responsabilidades. Muchas veces se incorpora a esa persona y no solamente está para implementar BIM, sino que además tiene que llevar adelante proyectos o parte de proyectos. Una vez que se define al equipo responsable de la implementación, se debe avanzar sobre el presupuesto y el plan de trabajo. Ahí, Fer, no sé si me estás escuchando, pero me dicen que está trancada la presentación. No sé si están viendo el recuadro, un rectángulo con unos nombres arriba. Responsable y presupuesto. Perfecto, bien. Les decía, una vez que definimos el responsable, debemos avanzar sobre el presupuesto y el plan de trabajo. En relación al presupuesto, si la decisión fue avanzar internamente, lo deberá realizar completamente la organización. De lo contrario, será un híbrido entre la empresa consultora y la organización. En este punto, cuando armen el presupuesto, no solamente tengan presente la inversión en el consultor, sino que exijan que se les entregue la carga horaria requerida por ustedes. Es decir, el tiempo que ustedes deberán invertir para formarse y practicar. Al menos de forma estimada. Con esta información, no solo deben considerar el costo que vale la hora de la persona que se está formando, sino el costo de oportunidad. Es decir, los ingresos que perderá la organización porque se reduce la capacidad productiva de la misma. En relación al plan de trabajo, primero, sepan que lo pueden solicitar cuando solicitan el presupuesto. Al menos a grandes rasgos. Y busquen un desglose similar al mencionado. Una estructura lógica, estratégica, de 4 etapas: diagnóstico, plan, ejecución y consolidación. Y luego un desglose a un nivel inferior, al menos preliminar, que se va a aparecer alguna de las 5 estrategias mencionadas. A la hora de la decisión, tengan en cuenta que hay instrumentos, acá esto es para Uruguay, que pueden subsidiar parte de la implementación. Por ejemplo, hay instrumentos de INEFOP, donde en algunos casos se ha llegado a financiar hasta el 50% de la implementación. O instrumento Uruguay 21, como su programa Finishing School, que es verdad, solamente agarra la parte de capacitación, pero puede colaborar en el plan. Finalmente, teniendo al responsable, el presupuesto definido, el plan de trabajo preliminar y la subvención obtenida, ahora sí, ya estamos prontos para que comience la implementación. Hasta acá, básicamente, estuve recorriendo varios temas, con diferentes grados de profundidad en cada uno de ellos, para lograr llegar a algunos conceptos que me parecía importante que se lleven de hoy. Más que nada, quiero que se queden con la idea que les comentaba al principio, de que deben tomar a la metodología BIM como un paso que se debe dar, como una obligación. Tanto porque los externos lo van a exigir, como por la responsabilidad social que debemos tener. Y entonces, quiero animarlos a dar ese paso. Una vez que ya decidieron dar el paso, más allá de las 5 estrategias que les mencioné, en el segundo bloque, la intención era transmitirles que un proceso de implementación es necesario que se trabaje sobre las 4 dimensiones que también les decía: personas, política, procesos y tecnología. Y que para trabajar en esas 4 dimensiones va a ser necesario seguir, en general, las 4 etapas que también vimos: diagnosticar, planificar, ejecutar y consolidar. Es importante entender que un proceso de implementación se va a apalancar en una gestión de proyectos eficaz. Hay que apuntar a que la implementación sea escalable, que se base en aproximaciones sucesivas, que nos permita acomodar el cuerpo, que nos permita ir haciendo correcciones a ese plan teórico y que se base en mucha práctica, tanto a nivel de formación específica en algunos componentes de software, como en formación en la gestión de información, como formación en proyectos reales, práctica. Se tiene que exponer la organización a cometer errores y aprender de ellos. También les recomiendo que en su plan de implementación gestionen los riesgos con cuidado.
Esto no deja de ser un proyecto de la implementación. Hay que gestionar los riesgos. Hay que buscar que se tenga en consideración cuál es la clave del negocio. Se tiene que tener en consideración, no se puede afectar la clave de la organización, la clave del negocio, por lo que la organización vive, por implementar BIM. Se tiene que considerar mantener la calidad de los servicios. Estos no se pueden ver afectados. Se tiene que considerar que los compromisos que tienen existentes y los futuros, y que no se afecten los cumplimientos de los plazos. Y este plan, sobre todo no, porque también todos los demás puntos son importantes, pero este plan tiene que tener muy presente el flujo de caja, para no comprometer recursos y quedarnos a mitad de camino, lo cual va a ser mucho peor que antes. Porque después van a tener que volver y van a tener que deshacer mucho de lo que hicieron por dejarlo a medio. Y bueno, hasta acá llegaría un poco el conocimiento que les quería compartir hoy. Espero que sea útil, que les sirva. Si necesitan contactarme por dudas, inquietudes o porque quieren tener una reunión para revisar su situación y evaluar si los podemos ayudar, mi información, como ven, es esta que está en pantalla. Y también en pantalla tienen un QR que les permite suscribirse a nuestro newsletter mensual. Esto principalmente se los recomiendo a quienes estén interesados en estar al día con las novedades de BIM, tanto internacionales como locales, y que también quiere tener a disposición artículos, tutoriales y novedades que difundimos ahí. Simplemente enfoquen a la pantalla con la cámara del celular prendida y les va a aparecer el link. Es 30 segundos suscribirse. Y de mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención